Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos sean a una emisión más de su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy estamos preparándonos para abrir el abanico de posibilidades y poderles compartir a ustedes un contenido que esperamos sea de su enorme agrado. El día de hoy voy a abordar un tema que es sumamente profundo, sumamente interesante y que desde la más remota antigüedad, por lo menos desde el siglo V antes de Cristo en la Grecia antigua, hasta este momento 2020, el tema del ser es un tema que ha estado presente a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, y este tema de el ser seguirá haciéndose presente una y otra vez en las discusiones académicas, pero también en la vida común, en la vida de todos los días. Este tema es altamente importante y significativo y es considerado uno de los asuntos, una de las cuestiones más álgidas, más escabrosas, por así decirlo, pero también al mismo tiempo de las más fascinantes. ¿Qué es el ser? ¿A qué podemos llamarle ser? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las características del ser? ¿Qué es el ser? Eso es justamente lo que el día de hoy vamos a tratar de ir dilucidando, de ir esclareciendo, de ir introduciendo este tema a partir de la lectura de dos autores. En primer lugar, vamos a remitirnos a la obra Ser y Tiempo, obra que apareció en 1927 y se le debe al filósofo alemán Martin Heidegger. Ser y Tiempo. También, y en un segundo momento, vamos a hacer referencia a la obra El ser y la nada. El ser y la nada pertenece al filósofo francés Jean-Paul Sartre y apareció por primera vez en 1943. El ser y la nada de Jean-Paul Sartre. Estos dos autores, y en estas dos obras específicas, vamos a comenzar a introducir el tema de qué es el ser. Un tema que ha mantenido despiertos a muchos genios, a muchas mentes brillantes que le han invertido horas y horas de meditación profunda, pero también, como lo ha señalado algunos de mis maestros, se han derramado enormes cantidades de tinta, ríos de tinta se han vertido tratando de acercarse un poco al esclarecimiento de este enigma, de esta cuestión, de esta problemática tan apasionante que es un tema central de la metafísica, pero que también es un tema central en la epistemología, un tema, sin lugar a dudas, fundamental para la teoría del conocimiento y también para otras disciplinas filosóficas. La filosofía del lenguaje, la lógica matemática, la ciencia en general, han tenido que verse la cara con este problema. Han tenido que enfrentarse a este asunto. Pero bueno, vamos a dejar el protocolo, vamos a dejar los preámbulos y vamos a comenzar de lleno entrando a este tema, ¿qué es el ser? Y vamos a comenzar con las aportaciones que nos hace el filósofo alemán Martin Heidegger en 1927 a través de su obra Ser y Tiempo, Sein und Zeit, como es el título original en alemán. Bueno, lo primero que tenemos que decir, queridos amigos, queridas amigas, es lo siguiente. Martin Heidegger, en su obra El Ser y Tiempo, lo que hace es primeramente un recorrido histórico por la noción de ser a través de distintas etapas de evolución del pensamiento occidental. Una de las primeras referencias que aparecen es sin lugar a dudas la filosofía griega, la filosofía que fue expuesta por Sócrates, Platón y Aristóteles, la filosofía clásica griega, y estos filósofos se han ocupado en mayor o menor medida de este problema y prácticamente
podríamos decir que ha sido uno de los temas que más han estado apasionando desde ese momento hacia la fecha gran parte de las discusiones. Si le preguntáramos, por ejemplo, a los filósofos contemporáneos, a los filósofos incluso del siglo pasado, cuál es un tema que por excelencia le compete a la filosofía, dirían que sin lugar a dudas el tema de la metafísica, el tema también de lo que hoy se conoce como la ontología. Recordemos nada más que la metafísica, entendida de manera literal, es lo que está más allá de la física o lo que viene después de la física. Metatafísica. Ese era el título que aparecía en los escritos de Aristóteles. La ontología, que es propiamente la ciencia que aborda el ser, recordemos que el ser en griego se dice toon, ontos, lo cual hace referencia a lo que existe, a lo que es, a lo que hay. Onta son todas las cosas o todas las existencias o las existencias o las cosas. Esto desde el punto de vista de la terminología griega. Entonces el ser es toon, lo que es, lo que existe, lo que hay. Ahora sí entremos, queridos amigos, de lleno. Y para la Edad Media, dice Martin Heidegger, el ser es el más universal y vacío de los conceptos. Si ya para Platón, para Aristóteles, para Sócrates mismo, y antes que ellos para la escuela eleática, para la escuela de Parménides, para la escuela heraclitiana, ya representaba la cuestión del ser un punto cumbre en la discusión, pues con mucha mayor razón, imagínense ustedes, con mucha mayor razón para los filósofos posteriores que ya tenían un antecedente en estos pensadores griegos. Entonces, en la Edad Media se dice, el ser es el más universal y vacío de los conceptos. El ser se resiste a todo intento de definición. El concepto del ser es el más oscuro. Y aduce Martin Heidegger, hace referencia a dos ejemplos. Nos dice, por ejemplo, en un caso, el cielo es azul. Yo soy una persona de buen humor. Cuando nos dice el cielo es azul, comprendemos que a partir de la estructura sujeto-predicado, el cielo es el sujeto, el color azul es el predicado, pero hace falta que ese es, que no solamente es una partícula copulativa o no simplemente es un verbo, el verbo ser o estar, sino que ese verbo es además algo distinto, algo diferente, algo que va más allá de la lingüística, algo que está apuntando más allá incluso del lenguaje. ¿Qué es esa partícula es? ¿Por qué, por ejemplo, cuando decimos yo soy una persona de buen humor, sabemos que se refiere el yo a uno mismo, a una persona de buen humor, a una característica o cualidad que yo poseo en este caso? Pero ¿qué es ese soy? ¿Cómo hablar de ese soy y cómo hablar en el ejemplo anterior del es? Dice Martin Heidegger, estos dos enunciados los pronunciamos de manera muy común, de manera ordinaria, y sin embargo todavía no tenemos claridad sobre qué sea el es y sobre qué sea el soy. Por lo tanto, el ser va más allá de la forma gramatical sujeto-predicado. Dice entonces Martin Heidegger, el filósofo alemán, hay que reiterar la pregunta que interroga por el sentido del ser. Hay que reiterar la pregunta que interroga por el sentido del ser. Y adelante, en el parágrafo segundo, dice Martin Heidegger, no sabemos lo que quiere decir ser, pero ya cuando preguntamos ¿qué es ser?,
nos mantenemos en cierta comprensión del es, sin que podamos fijar en conceptos lo que el es significa. No sabemos lo que el es significa. Por consiguiente, existe una indeterminación en la comprensión del ser. El ser no se puede determinar porque hay una incomprensión. Por eso, dice Martin Heidegger, es necesario volver a plantear o replantear la pregunta. Ahora bien, el autor introduce la noción de ente. Y si uno le pregunta a Martin Heidegger, ¿qué es el ente? Porque hay el ser y hay el ente. ¿Pero qué es el ente? Dice Martin Heidegger, el ente es todo aquello de que hablamos, aquello que señalamos, a lo que nos conducimos de tal o cual manera. Ente es también aquello que nosotros mismos somos y la manera de serlo. Escuchen por favor, el ente. Ente es todo aquello de que hablamos, que señalamos, a lo que nos conducimos de tal o cual manera. Ente es también aquello que somos nosotros mismos y la manera de serlo. Por consiguiente, el ente es prácticamente todo, puede serlo todo, al igual que el ser, y al mismo tiempo pareciera como que puede ser nada. Nuevamente aparece esta idea de que el ser se encuentra en la indeterminación, de que el ente y el ser son conceptos omniabarcantes donde puede entrar todo, pero al mismo tiempo también puede estar vacío de cualquier tipo de contenido. Ahora bien, Martin Heidegger hace la siguiente pregunta. ¿En qué ente, en qué existencia debe leerse el sentido del ser? ¿De qué ente debe tomar su punto de partida el proceso que nos abra el ser? ¿De qué ente, de qué existente debe tomar su punto de partida el proceso que nos abra el ser? ¿Qué ente podrá darnos cuenta del ser? Y como lo veremos enseguida, nos aguarda una sorpresa. Dice Martin Heidegger, ya en el parágrafo número 4, en esta obra El ser y el tiempo. El ente del ser humano lo designamos con el término ser ahí, lo que en alemán este filósofo llama Dasein, el ser ahí. El ente del ser humano lo designamos con el término ser ahí, Dasein. Este ente que somos en cada caso nosotros mismos y que tiene, entre otros rasgos, la posibilidad de ser y tiene la posibilidad del preguntar, es lo que designamos con el término ser ahí. Entonces, para ir clarificando, ahora en este parágrafo número 2 nos dice Martin Heidegger, este ente que somos en cada caso nosotros mismos y que tiene entre otros rasgos la posibilidad de ser y la posibilidad del preguntar, lo que designamos es el Dasein, el ser ahí. A ese ente que somos nosotros lo denominamos el ser ahí, Dasein. Continúa Martin Heidegger, el ser es dado como supuesto, pero no como concepto disponible. Es decir, que cuando hablamos del ser, nosotros partimos del supuesto de que el ser es, el ser existe y nos podemos referir a él. Sin embargo, cuando queremos definirlo, entonces tenemos la imposibilidad de caracterizar ese ser. De igual manera que cuando, por ejemplo, San Agustín, en las Confesiones, en el libro 11, se plantea qué es el tiempo. Y dice San Agustín, yo sé ordinariamente qué cosa es el tiempo, pero cuando alguien me pregunta a mí qué es el tiempo, entonces ya no sé qué responder. Me cuesta trabajo, me es difícil responder a esta pregunta.
De la misma manera pasa con el tema del ser y con el tema de los entes. Por lo pronto, algo que nos queda claro es que el ser y el ente es todo lo que existe, todo lo que hay. Puede ser todo lo que existe y puede ser todo lo que hay. Pero hay un ser, hay un ente que puede preguntarse, que puede interrogarse y que se manifiesta como ser humano, como antropos. El antropos, el ser humano, es el ser por excelencia que se pregunta sobre sí mismo, sobre el ser, sobre el ente y sobre todo lo que existe. Hay una preeminencia del ser ahí. El ser ahí dijimos que es el ser humano, el Dasein. Hay que designar ese ser del ser ahí como prioritario. ¿Por qué? Porque el ser humano posee la capacidad de hablar, la capacidad de expresarse, la capacidad de tener un logos. Recuerden, amigos, amigas, que logos es, traducido a nuestra lengua, pensamiento. Hay una asociación muy compleja, pero también una asociación muy profunda entre el pensamiento, el logos y el lenguaje y la expresión. De tal manera que, por ejemplo, los griegos decían que el ser humano era un logón exón, es decir, el que tiene la capacidad de hablar, el que habla, logón exón. Si el ser humano es el que tiene la capacidad de hablar, la capacidad de pensar, también tiene la capacidad de problematizar y de preguntarse cosas como esto: ¿qué es el ser? ¿A qué llamamos el ser? ¿A qué llamamos lo existente? ¿Qué ha producido todo lo que hay? ¿Qué ha originado todas las cosas? ¿Cuál es la usía o esencia de las cosas? Usía se dice en griego. ¿Cuál es la esencia de todas las cosas? ¿O cuál es la aitía de todas las cosas? Aitía es la causa de las cosas. Entonces los filósofos se preguntan, las filósofas se preguntan, ¿qué ha originado todo? ¿Qué propició que apareciera o que surgiera todo lo que existe? Y nos encontramos con que el ser por excelencia, el ente por excelencia que tiene la prioridad para preguntarse estas cosas, somos nosotros mismos, los seres humanos, lo que Martin Heidegger denomina el ser ahí, Dasein. Continúa Martin Heidegger. Al ser ahí es esencialmente inherente esto, que es un ser en el mundo. El ser ahí es esencialmente un ser en el mundo. In the Appel Sein, dice Martin Heidegger, ser es ser en el mundo. El ser ahí, el ser humano, es un ser en el mundo. De alguna manera, Martin Heidegger lo que está diciéndonos es algo que Aristóteles también ya había señalado en su obra de Ánima o sobre el alma. En el libro Gama, en el apartado 8, Aristóteles nos dice: el alma es de cierto modo los entes. El alma es de cierto modo los entes. Es decir, el alma de alguna manera tiene que ver con todos los entes. ¿Por qué? Porque el alma es donde se encuentra la capacidad de pensar, donde se halla el logos. Y el logos está asociado con el lenguaje. De hecho, el término logos no solo significa pensamiento, también significa lenguaje, también significa palabra. Es un término rico en matices. Por lo menos los especialistas registran hasta 11 acepciones diferentes de todo lo que puede significar el término logos. Pero básicamente tenemos dos, que es pensamiento o lenguaje. El alma, dice Aristóteles, el alma del ser humano, del antropos, es de cierto modo los entes. Ahora bien, queridos amigos, queridas amigas,
Como ya lo hemos dicho, el ser es por lo tanto un término que no corresponde a una realidad, es un concepto vacío, pero al mismo tiempo puede ser que corresponda a todas las realidades, tanto las físicas como las espirituales. De ahí su riqueza, de ahí su complejidad, pero también de ahí mismo su vacío. Ahora vamos a apoyarnos en las palabras de Jean-Paul Sartre, en las afirmaciones que ha expresado en su obra El ser y la nada, que apareció en 1943. Nos dice el filósofo francés Jean-Paul Sartre en El ser y la nada. El ser primero que encontramos en nuestras investigaciones ontológicas es, pues, el ser de la aparición. El ser primero que encontramos en nuestras investigaciones ontológicas, en nuestras investigaciones sobre lo que es y sobre lo que existe, es, pues, el ser de la aparición. Y enseguida nos aclara un poco más Jean-Paul Sartre lo que acaba de decir. El fenómeno de ser exige la transfenomenalidad del ser. Está dándole la prioridad Jean-Paul Sartre a lo que aparece, al fenómeno. En griego se dice fenomenon, lo que aparece, lo que se manifiesta, lo que se revela. Phenomenon, el fenómeno. Ese fenómeno, dice Martin Heidegger, es como la primera señal que tenemos para investigar sobre el ser y para investigar sobre lo ontológico. Ahora bien, las cosas no se agotan en esa aparición, en ese fenómeno, sino que se exige una transfenomenalidad del ser. El ser humano es el que está obligado a hacer una transfenomenalidad. ¿Por qué? Porque hay que ir más allá del fenómeno, hay que llegar a la esencia y a la existencia. Por lo tanto, dice Jean-Paul Sartre, la apariencia o el fenómeno no oculta la esencia, sino que la revela. La apariencia no oculta la esencia, sino que la revela. El ser fundamento debe ser transfenoménico, es decir, salir más allá del fenómeno. El ser fundamento, nosotros los seres humanos, debe ser transfenoménico, más allá del fenómeno. El ser transfenoménico es el ser del sujeto, el ser del antropos, del ser humano. Ahora dice algo también interesante Jean-Paul Sartre. La conciencia es la dimensión del ser transfenoménica del sujeto. La conciencia es la dimensión de ser transfenoménica del sujeto. Es decir, nosotros vamos a superar el ámbito del fenómeno, el ámbito de lo que aparece, únicamente a condición de que tengamos conciencia. La conciencia nos da la posibilidad de convertirnos en sujetos, pero también de ir más allá del fenómeno. Es alcanzar entonces la transfenomenalidad a través de la conciencia. La conciencia es una plenitud de existencia. Una plenitud de existencia se da a partir de la conciencia. La conciencia nos da la posibilidad de convertirnos en sujetos y nos da la posibilidad de ir más allá del fenómeno. La conciencia, dice Jean-Paul Sartre, también es anterior a la nada. La nada es un concepto ante el cual se va a enfrentar el ser, tal y como lo pone en ese título Jean-Paul Sartre, el ser y la nada. Pero este enfrentamiento es interesante. Ojalá que en futuros videos podamos ir precisando cada vez más cuáles son las relaciones que existen, porque sin lugar a dudas, así como entre el ser y el no ser hay relaciones, como lo sabía Parménides, aunque él admitía que únicamente lo que era real era el ser, y el no ser no tenía posibilidad de existir, en Jean-Paul Sartre vamos a encontrar que sí se suscita el ser y también el no ser bajo el nombre de nada, la nada que está presente. Sin embargo, en este punto dice Jean-Paul Sartre, la conciencia es anterior a la nada.
Y luego dice algo también muy interesante, casi siguiendo la línea de Martin Heidegger. Hemos captado un ser que escapa al conocimiento y que al mismo tiempo lo funda. Hemos captado un ser, o sea, nosotros mismos, el ser humano, hemos captado un ser que escapa al conocimiento y que lo funda. El ser humano es entonces el ser por excelencia que está llamado a preguntarse, a interrogarse por la existencia, por lo existente, por el origen de todas las cosas. ¿Qué les parece, queridos amigos, queridas amigas? Esta es una primera aproximación a un tema complejo, a un tema álgido, a un tema profundo, pero al mismo tiempo un tema, como les decía, muy apasionante. Ha dado mucho material a distintas generaciones de filósofos a través de los siglos, a distintas filósofas, y las preguntas que se hacen no solamente se agotan en la metafísica, no solamente se remiten a la ontología, sino que también se van a la epistemología, a la filosofía de la ciencia, a la filosofía del lenguaje, a la filosofía lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, esta es tan solo una primera aproximación, una pequeña aproximación, un acercamiento preliminar a la pregunta fundamental: ¿qué es el ser? ¿Qué es lo que caracteriza al ser? Y hasta este momento, uno de los pasos que hemos dado es: el ser es aquello que se manifiesta ante los sentidos como un fenómeno, pero también es lo que se manifiesta a nuestra mente, al logos, al pensamiento, como una idea, como una impresión. Nosotros, dicen estos dos filósofos, tanto Martin Heidegger como Jean-Paul Sartre, somos los seres que en primer lugar están llamados a esclarecer la pregunta de qué es el ser. ¿Por qué? Porque nuestro mismo pensamiento, la misma constitución de nuestra conciencia, nuestras mismas inquietudes nos llevan irrefrenablemente a cuestionarnos sobre lo que hay, sobre lo que existe, sobre cuáles son las condiciones para que aquello que existe siga existiendo, o cuáles son las condiciones que se necesitan dar para que lo que existe deje de existir. Entonces, esta es la contribución que hace la filosofía franco-alemana. En primer lugar, tenemos la aportación de Ser y Tiempo de 1927 de Martin Heidegger, y años más tarde, 1943, habrá de aparecer la obra El ser y la nada de Jean-Paul Sartre. No es que estos filósofos, después de, obviamente, mucho tiempo, hayan vuelto a tomar esta pregunta, sino que ya a lo largo de la historia de la filosofía occidental, a lo largo de los siglos, muchos hombres y mujeres han enfocado su pensamiento, han destinado gran cantidad de fuerza espiritual para esclarecer este asunto. Algunos piensan que el ser es Dios. Algunos piensan que ese ser pueda ser el vacío. Algunos afirman que el ser somos nosotros mismos y por lo tanto, mientras nosotros existamos, mientras nosotros seamos, el ser también existirá. Algunas personas consideran que el ser, en realidad, como lo veíamos al principio, es un concepto vacío, es un concepto que no tiene contenido y que por lo tanto puede ser ocioso el preguntarse sobre él. Pero otros y otras afirman que es fundamental cuestionarse, como lo hace en este caso Jean-Paul Sartre y también Martin Heidegger, respectivamente. Queridos amigos, queridas amigas, estamos a punto de cerrar el abanico de posibilidades esta noche y nos vamos a despedir con esta obra, con esta aportación de Ignacio Allende.
sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Gracias.